Aquí tienen un cuadro que resume más o menos los tipos, ¿no?, de estas neuropatías o polineuropatías diabéticas, los hallazgos clínicos, si es simétrico o asimétrico y cuál es la fisiopatología. Entonces, nuevamente, la polineuropatía diabética, que es la forma simétrica, distal, que es la más frecuente, ¿no? La alteración es en guantes y calcetín, puede dar parestesias en pies, ¿no? Es más o menos simétrico, la etiología es metabólica o microvascular. La neuropatía diabética pues dará hipotensión ortostática, alteraciones pupilares, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Es también simétrico. Las neuropatías o radiculopatías diabéticas, ¿no?, pueden ser agudas o subagudas, ¿no? Dentro de estas tenemos radiculopatías lumbosacras, ¿no?, a nivel cervical, torácicas, obviamente son asimétricas. Las mononeuropatías, ¿no?, compresivas en este caso, como el túnel del carpo, asimétrico obviamente, ¿no?, y la etiología es compresión. Las neuropatías craneales, ¿no?, el nervio más afectado, como les repito, es el tercer nervio craneal. Y algo importante es que cuando la neuropatía afecta el tercer nervio, no compromete la pupila, ¿ya? La neuropatía craneal del tercer nervio en diabetes no compromete la pupila. Y eso es lógico, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, les expliqué un poco que en el tercer nervio craneal las fibras parasimpáticas van alrededor del nervio. Y estas fibras parasimpáticas son las que controlan la pupila, ¿no es cierto? ¿Qué hacen estas fibras parasimpáticas en la pupila? ¿Recuerdan? ¿Hacen miosis o midriasis? Miosis, ¿no es cierto? O sea, contraen la pupila, ¿no? Por eso es el reflejo fotomotor, pues nosotros, ¿no? Recuerden eso, ¿no? Alumbramos con la linterna y ¿qué hace la pupila? Se contrae. Ahí ustedes están explorando el tercer nervio craneal, ¿no? Están explorando esa vía, ¿no es cierto? Entonces, en la neuropatía diabética que compromete el tercer nervio craneal, ¿no? No compromete esta, esta parte que tiene que ver con la inervación de la pupila, ¿ya? O sea, habrá tosis, habrá paresia del tercero, etcétera, pero la pupila está normal. Sería muy raro que comprometa la pupila. Y eso les permite a ustedes diferenciar un problema, por ejemplo, estructural, ¿no? O sea, compresivo, un tumor, un aneurisma, ¿no?, que puede estar comprimiendo el nervio, sí va a dar compromiso pupilar, ¿no? Entonces, si se afecta la pupila, especialmente en un paciente joven, nosotros tenemos que ver que no sea algo compresivo, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, un aneurisma. En cambio, si es un paciente mayor, diabético, tiene una neuropatía del tercer nervio craneal sin compromiso pupilar, probablemente sea por la diabetes nada más, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ya. Aquí tienen también un esquema, ¿no?, donde vemos el clásico patrón, digamos, ¿no?, de la neuropatía diabética en guantes y en calcetín distal, que empieza principalmente en miembros inferiores y luego va ascendiendo, ¿no? Es una neuropatía de fibra larga. También puede haber una neuropatía de fibra pequeña, ¿no? Son fibras pues que no tienen mielina, ¿no? Pero el paciente siente eso, ¿no? Siente quemazón, siente molestias en los pies, ¿no? Y nosotros le hacemos una electromiografía y no encontramos nada, porque la electromiografía lo que valora son nervios gruesos, grandes, ¿no? Pero esos nervios pequeñitos no evalúa la electromiografía, ¿ya? Entonces, la electromiografía puede ser normal, entre comillas, ¿no? Y el paciente tener este compromiso, una neuropatía de fibra pequeña, ¿ya? O puede dar, por ejemplo, una neuropatía motora proximal, ¿no?, como la miotrofia diabética que hemos estado comentando. Neuropatías, ¿no?, mononeuropatías agudas, que puede ser, por ejemplo, una neuropatía del tercer nervio craneal o las neuropatías troncales. Y parálisis por compresión, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, en el mediano, que es el túnel del carpo, ¿no?, u otros nervios, ¿ya? ¿Cómo
diferenciamos una mononeuritis, o sea, el compromiso de un nervio, ¿no? Una inflamación, digamos, en un nervio, de un entrampamiento. El entrampamiento, ejemplo, el túnel del carpo, ¿ya? Una mononeuritis es lo que les he estado comentando, ¿no? Un compromiso del tercer nervio craneal, ¿no? En algún momento en un paciente diabético, por ejemplo. Entonces, la mononeuritis es algo súbito, ¿no? Mientras que el entrampamiento es gradual. La mononeuritis usualmente compromete un nervio, pero podrían comprometerse varios, ¿no? En ese caso daría una mononeuritis múltiple o una mononeuropatía múltiple. En cambio, el entrampamiento normalmente es un nervio nada más, ¿no? El que está expuesto al trauma. ¿Cuáles son los nervios comúnmente afectados en una mononeuritis? Los nervios craneales, a la cabeza el tercero, ¿no? En los entrampamientos, generalmente el mediano, cubital, peroneo. La mononeuritis normalmente no progresa y generalmente se recupera espontáneamente, mientras que el entrampamiento sí es progresivo, ¿no? Porque la compresión puede continuar y continuar y cada vez el paciente va empeorando, ¿no? El tratamiento es sintomático en la mononeuritis y en el entrampamiento en general es pues liberación del nervio, ¿no? Que puede ser quirúrgico, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la marcha de un paciente, ¿no? Miren cómo este paciente no puede hacer una flexión dorsal del pie, ¿no? No puede, digamos, caminar de talón, ¿no? No puede hacer eso. Entonces, el pie, la punta del pie choca con el piso, ¿no? Entonces, esta es la clásica marcha de los pacientes con neuropatías, polineuropatías, ¿ya? Como si fuera un caballo de paso, ¿no? Que tiene que levantar más el pie para que no choque el pie, ¿ya? La marcha en step pash, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar del Guillain-Barré. El Guillain-Barré, lo que vamos a tener es una debilidad, ¿no? Una debilidad más o menos simétrica, con alteración de reflejos. Va a haber una disminución y posteriormente una reflexia, ¿no? Los signos sensoriales van a ser muy leves o pueden estar ausentes y con disfunción autonómica variable. Generalmente el Guillain-Barré ¿no? tiene algún evento previo, ¿no? Que en la mayoría de casos es una infección respiratoria, ¿ya? Y como ustedes ven, ¿no? Una enfermedad respiratoria en un 58% de casos. Después, la enfermedad gastrointestinal, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto en pregrado seguramente algún paciente con Guillain-Barré, ¿no? Y cuando le hacemos la anamnesis, ¿no? Resulta que ha tenido un resfrío, una diarrea, algo, ¿no? Algunas semanas previas, ¿no es cierto? Recordarán. Pero también puede haber a veces, por ejemplo, antecedentes de vacunación o alguna cirugía, ¿ya? Entonces hay algunos eventos, ¿no? que preceden a un Guillain-Barré. Ahora, dentro de los agentes infecciosos, ¿cuál es el más frecuentemente asociado a Guillain-Barré? Campylobacter jejuni, no se olviden, ¿ya? Es el germen más frecuentemente asociado a Guillain-Barré. Seguido por ahí por citomegalovirus, micoplasma. Respecto al HIV es un poco difícil hacer una estadística, pero seguramente que también es relativamente frecuente, ¿ya? Y otros virus también. ¿Cuáles son las formas de Guillain-Barré? ¿No? A nosotros nos han enseñado que el Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante, ¿no es cierto? Siempre nos han dicho eso. Pero existen otras formas axonales, ¿ya? Entonces, obviamente la polineuropatía desmielinizante, la forma, ¿no? desmielinizante es la más frecuente, ¿no? Ese es el AIDP o polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Representa un 75% de casos. Esto es lo que normalmente nos enseñan, ¿no? Nos han enseñado en pregrado sobre Guillain-Barré, que es una patología desmielinizante, ¿ya? Pero yo quiero que tengan también en cuenta que existen formas axonales de Guillain-Barré. Entonces, en estas formas axonales se puede comprometer solo los nervios motores, ¿no? Nervios motores. En ese caso nos dará
una neuropatía axonal motora aguda, porque el Guillain-Barré es agudo. Ahora, si se compromete tanto las fibras sensitivas y motoras, ¿no?, de la forma axonal, vamos a tener una neuropatía axonal sensitivo-motora aguda, ¿ya? Y existe una variante especial que es el síndrome de Miller-Fisher, ya que les voy a comentar más adelante. Entonces, estos son los tipos de Guillain-Barré. No se olviden, la forma más frecuente es la forma desmielinizante, pero existe formas axonales. ¿Está bien? Entonces, la forma axonal motora, que se llama AMAN, y la forma sensitivo-motora axonal, que es el AMSAN. Este es el menos frecuente. Y existe una forma especial, que es el Miller-Fisher, donde existen unos anticuerpos contra estos canales, ya en un 95%. Aquí tenemos el Miller-Fisher. En el Miller-Fisher, lo que ocurre es una triada, ¿ya?, caracterizada por oftalmoplegia, compromete, ¿no?, los músculos oculares, oftalmoplegia, arreflexia y ataxia, ¿ya? Esto es la triada clásica de un síndrome de Miller-Fisher, es una forma especial de Guillain-Barré. Entonces, aquí también en el Miller-Fisher existe una alteración sensitiva, por eso existe la ataxia aquí, porque existe una alteración sensitiva. Entonces aquí le están haciendo un estudio de electromiografía para ver el nervio sural, ¿no?, un nervio sensitivo, y no hay una buena respuesta acá, y ya posteriormente va apareciendo, ¿no?, el potencial sensitivo, ¿no?, hasta que se normaliza. Compromiso sensitivo. Ven ustedes el gráfico del paciente, tiene un poco de tosis, no puede mover los ojos están en posición central fija, ¿no? No puede mover, están paralizados, ¿no? Una oftalmoplegia externa. Y si le hacemos los reflejos, vamos a encontrar una arreflexia, ¿ya? Entonces la triada clásica de un Miller-Fisher. Este paciente en realidad no tiene debilidad, ¿ya? No tiene debilidad, tiene otro tipo de compromiso. ¿Cuál es la clínica del Guillain-Barré? Bueno, el Guillain-Barré empieza con parestesias en extremidades, ¿no?, a nivel distal. El paciente dice que siente algunos adormecimientos, hormigueos, ¿no?, a nivel distal, y luego empieza la debilidad, ¿no? Es una debilidad que va ascendiendo, generalmente compromete inicialmente miembros inferiores y luego va ascendiendo, ¿no?, de distal a proximal. Hay una reflexia, nosotros le hacemos reflejos y están bien disminuidos o están ausentes, o en el transcurso desaparecen, ¿no? Si es que al inicio estaban de repente presentes, en el transcurso de los días desaparecen. Puede haber compromiso de nervios craneales y el más frecuentemente afectado es el facial, y podemos tener nosotros un compromiso de ambos lados, ¿no?, una diplegia facial. Puede haber también un poco de disfagia, disartria. Trastornos neurovegetativos, porque el Guillain-Barré también afecta la parte autonómica, los nervios autonómicos, por eso da disautonomías, ¿no? No hay trastorno esfinteriano, ¿no? Y la recuperación puede ser en semanas o meses, o a veces el paciente no se recupera. Aquí tienen, por ejemplo, miren, ¿no?, aquí a su derecha, o a su izquierda, perdón, de ustedes, ¿no?, este paciente le están diciendo que cierre los ojos, ¿no? Y miren, no puede cerrar los ojos, ¿no? Es como un signo de Bell bilateral, ¿no es cierto? Y aquí seguramente le están diciendo que muestre los dientes y no puede mostrar los dientes, ¿no? Y ven su cara así como caída, botagada, ¿no es cierto? Es una parálisis facial bilateral. Entonces pasó algún tiempo y miren, se recuperó, ¿no? Ya puede cerrar los ojos, puede mostrar los dientes, ¿ya? Entonces esto, como dice aquí, ocurrió en un paciente con Guillain-Barré, ¿ya? Entonces les he traído esta foto para que no se olviden. Entonces ahí tienen una parálisis facial primero incompleta, luego ya una parálisis total, ¿no? El paciente no puede deglutir, necesita sonda, y probablemente ya para llegar a este compromiso tampoco ha podido respirar muy bien, necesita una traqueostomía o estar en ventilación, etcétera, ¿no es cierto? El Guillain-Barré también puede dar trastorno autonómico, ¿no? ¿Y qué puede dar? Puede dar arritmias, ¿no?
alteraciones en la presión, hipotensión, hipertensión, cambios electrocardiográficos, alteraciones pupilares, alteraciones en la sudoración, ¿ya? Entonces, el Guillain-Barré que cursa con disautonomía, ¿no? Debe estar internado en una UCI en realidad, ¿no? Para que pueda ser vigilado, porque si no el paciente de repente hace una arritmia que puede ser fatal, ¿no? Entonces, la disautonomía es lo más riesgoso en un paciente con Guillain-Barré. Y obviamente lo otro es pues la función ventilatoria, ¿no? Porque si el paciente no puede respirar, necesita pues intubación o traqueostomía, etcétera, ¿no? Necesita apoyo ventilatorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Guillain-Barré? El diagnóstico básicamente es clínico, porque al inicio los exámenes auxiliares no nos sirven, ¿ya? O sea, hablamos de los primeros días, ¿no? Entonces el diagnóstico es clínico, no se olviden de eso. En la segunda semana podemos hacer estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hacemos una punción lumbar y lo que encontramos es una disociación albúmino-citológica. ¿Recuerdan en qué consiste esto? La disociación albúmino-citológica. ¿Qué significa eso? La disociación, ¿no? Se refiere a que las proteínas están aumentadas, ¿no? Y las células están normales. Esa es la disociación, ¿no? Proteínas aumentadas y células normales, ¿no? Porque, por ejemplo, en una meningitis, ¿no? En un problema infeccioso tendremos proteínas aumentadas y células aumentadas, ¿no es cierto? Pero como esto solo es un problema inflamatorio, ¿no? No es un problema infeccioso, digamos, ¿no? Es inflamatorio, entonces lo único que están aumentadas son las proteínas, ¿ya? Esa es la disociación albúmino-citológica. Y en la electromiografía, ¿no? Cuando es la forma desmielizante, ¿qué vamos a encontrar? Enlentecimiento de la velocidad de conducción, como ya les había explicado, latencias aumentadas, elongadas, pero esto lo encontramos más o menos a la segunda, tercera semana. O sea, esto demora un tiempo. Si el primer día, el segundo día le hacemos la electromiografía, va a salir normal. Y eso no quiere decir que el paciente no tenga Guillain-Barré. ¿Entienden? Por eso es que el diagnóstico es clínico, porque al inicio ustedes no tienen forma de demostrar que es un Guillain-Barré mediante exámenes auxiliares, solo el cuadro clínico, el examen, ¿ya? Respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es el estudio complementario más importante una vez realizado el diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces, llega un paciente con, no sé, 3 días de enfermedad, ¿no? Con debilidad progresiva, reflexia, etcétera. Ustedes dicen, ¿no? Ah, este es un Guillain-Barré. ¿Le hacemos punción en ese momento? No, ¿no? Entonces esperamos unos días, ¿no? Al séptimo, octavo día le podemos hacer punción lumbar. Encontramos esa disociación, entonces confirmamos nuestro diagnóstico, ¿no? Es un Guillain-Barré. Más o menos, ¿cuánto se elevan las proteínas? ¿No? Entre 50 a 150, ¿ya? Es el promedio. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de un Guillain-Barré? Hay criterios que deben estar presentes, ¿no? Entonces, es debilidad progresiva en ambas piernas y manos y arreflexia. Eso es, digamos, mandatorio, ¿no? Siempre debe estar presente. Y hay otros hallazgos, ¿no? Que también contribuyen en el diagnóstico, como que la progresión normalmente ocurre en algunos días, ¿no? No es que en un día, de un momento a otro, le da Guillain-Barré, no, es progresivo. Puede haber formas bastante agudas, ¿no? Que de repente en 24, 48 horas hacen un compromiso muy severo, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que sea en varios días, hasta las 4 semanas, porque la progresión debe ser hasta las 4 semanas. Si sigue progresando más allá de 4 semanas, ya no es Guillain-Barré, ¿ya? Es una forma crónica, ya no es una forma aguda, ¿ya? Entonces ya no es Guillain-Barré ahí. Luego, los síntomas deben ser más o menos simétricos. Ahora, puede haber formas atípicas asimétricas, pero eso no es lo habitual, ¿ya? Entonces el compromiso debe ser más o menos simétrico. Los síntomas sensoriales deben ser leves o estar ausentes. El compromiso craneal
puede haber y generalmente es a nivel del séptimo par, ¿no? Ahora, la recuperación empieza más o menos entre las 2 a 4 semanas de que la progresión cesa. Puede asociarse a disfunción autonómica, no debe haber fiebre al inicio, ¿no? Y algunos hallazgos de laboratorio, ¿no? Como es el estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y existen algunas características que van en contra del diagnóstico. O sea, cuando encontramos esto, probablemente no sea un Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, debilidad asimétrica significativa, ¿no? Desde un inicio es muy asimétrico, entonces eso probablemente no sea un Guillain-Barré. Cuando hay disfunción vesical, tampoco, ¿no? Casi descarta un Guillain-Barré. Si el líquido cefalorraquídeo contiene más de 50 células, especialmente si es un paciente HIV. Si es un paciente no HIV, no debe tener más de 10 células. O sea, de repente ustedes le hacen un líquido y encuentran 6 células, no descarta que sea un Guillain-Barré, debe ser un Guillain-Barré. Pero si encuentran 12 células, 15 células o más, hay que ver que no sea otra causa. Si es un paciente con HIV, podríamos ampliar ese margen hasta 50 células, ¿ya? Y si existe un nivel sensitivo marcado, tampoco pues es un Guillain-Barré, probablemente sea una mielopatía, ¿ya? Entonces eso es más o menos lo que también dice acá, ¿no? Diagnósticos excluyentes, ¿no? Asimetría marcada, más de 50 leucocitos, si existe un nivel sensitivo, trastornos ventriculares, ya ni qué decir pues si existe hiperreflexia, Babinski, eso ya no puede ser, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial con otras entidades. Por ejemplo, un paciente que tiene hipocalemia, ¿no? Las parálisis periódicas, hay hipocalemias que pueden simular un Guillain-Barré. Botulismo, miastenia, bueno, poliomielitis entra en el diagnóstico diferencial, pero ya prácticamente no vemos eso, ¿no? Difteria, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos diagnósticos diferenciales que hay que tener presente. ¿Cuál es el tratamiento del Guillain-Barré? Bueno, como les había comentado, ¿no? El paciente, dependiendo, ¿no? Si es un cuadro muy leve, quizás podríamos observarlo en un piso general, pero si el paciente ya tiene un compromiso marcado o está haciendo disautonomía, tiene que ir a la UCI, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿No? Cuando ya existe un compromiso marcado. ¿Y qué significa compromiso marcado? Generalmente cuando el paciente no puede caminar. Si el paciente ya no puede caminar, es un compromiso marcado. Ya ni qué decir, pues, si es que está paralizado o está con ventilación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Plasmaféresis o inmunoglobulinas. La plasmaféresis, ¿no? Que es un recambio que se hace, ¿no? Se hace más o menos de 40 a 50 mililitros por kilo de peso. ¿Y qué beneficios tiene la plasmaféresis? ¿No? Disminuye el tiempo de ventilación mecánica, de internamiento en UCI, ¿no? Abrevia su recuperación, mejora su estado funcional. En general se usan entre 4 a 5 sesiones, ¿ya? Y lo otro que se puede usar son inmunoglobulinas, ¿no? A 0.4 gramos por kilo de peso. No se usan corticoides, ¿ya? Los corticoides no tienen ningún beneficio en el Guillain-Barré, por si acaso. Obviamente los cuidados de enfermería, pues evitar úlceras, trombosis venosa, etcétera, ¿no es cierto? Y la rehabilitación. ¿Cuál es el pronóstico? Más o menos un 80-85% se recupera, ¿no? Que puede ser en meses o años. Algunos pueden quedar con arreflexia, pero algunos pacientes no se recuperan, ¿no? Un 10, 15, a veces hasta un 20% no se recupera, ¿ya? Hemos visto a veces algunos pacientes que no han salido del ventilador, ¿no? El paciente ha permanecido en ventilación, y a veces fallecen por otras complicaciones, ¿no? En general infecciones o embolias pulmonares, etcétera. La recurrencia es más o menos un 5%, o sea, el Guillain-Barré puede volver a dar, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver un paciente que había tenido 3 veces Guillain-Barré, ¿no? No es muy frecuente, pero puede ocurrir. La mortalidad, bueno, ahora con los cuidados de UCI es, digamos, baja, pero, ¿no? Hasta un 5% puede fallecer, ¿ya? Entonces, como resumen, el Guillain-Barré afecta a todas las edades. Hemos visto niños de 2 años con Guillain-Barré, ¿no? Hasta personas bastante mayores.
más o menos afecta entre 1 a 100.000, es autoinmune, 2/3 hay una infección precedente, en general a la cabeza Campylobacter jejuni, seguido por citomegalovirus. Es clásico que inicie con parestesias distales al inicio, es una parálisis ascendente, en general de miembros inferiores, ¿no? Hacia arriba, hay arreflexia, puede llegar a tener una falla respiratoria, puede haber disautonomía, el tratamiento es plasmaféresis o inmunoglobulinas, la mejoría habitualmente es en semanas a meses, ¿ya? Muy bien. Dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes entidades que causan polineuropatía produce típicamente enlentecimiento de la velocidad de conducción? Bueno, si nos hablan de enlentecimiento de la velocidad de conducción, nos están hablando de un problema desmielizante, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Bueno, aquí hay, ¿no? Porfiria, carcinoma, hipotiroidismo, vincristina, órganos fosforados. En general, todas estas generalmente dan problema axonal, ¿ya? Porque son problemas metabólicos, ¿no? O asociados a cáncer, ¿ya? La mayoría de las polineuropatías son axonales, la mayoría, ¿ya? Desmilizantes son relativamente menos frecuentes. Ahora, el hipotiroidismo puede dar formas axonales o desmilizantes. La mayoría de veces da axonales, ¿ya? Pero puede haber algunas formas desmilizantes, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la C, ¿ya? Es hipotiroidismo, pero esta pregunta como que no está muy bien planteada, ¿ya? Porque todas dan formas axonales. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible para el diagnóstico de Guillain-Barré? A ver qué dicen. ¿Cuál es la respuesta? La A, ¿no es cierto? Debilidad, ¿no? Progresiva, ascendente, ¿no? Eso es lo que generalmente debe haber para decir que es un Guillain-Barré. Cuando hablamos de Guillain-Barré, generalmente nos referimos a la forma desmielinizante, ¿no? ¿No? Generalmente nos hablamos de esa forma. Si les quieren hacer una pregunta de repente de las otras formas, probablemente les especifiquen, ¿no? Una forma axonal o un Miller-Fisher, etcétera, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Qué se requiere para el diagnóstico? Debilidad progresiva, ¿no? Entonces la respuesta es la letra A. Siguiente. ¿Qué es incorrecto sobre el Guillain-Barré? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué es incorrecto? ¿La D? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Dice, los pares craneales no se afectan. No, al contrario, ¿no es cierto? Sí se afectan, ¿no? En el Guillain-Barré hemos visto unas fotos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso es incorrecto. El resto es correcto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les habla, ¿no? ¿El pronóstico empeora en la forma axonal del síndrome? ¿Creen que sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque es más difícil que se regenere el axón a que se regenere la mielina, ¿sí o no? ¿No? Si el axón está indemne, es más fácil que se regenere la mielina. Pero si el axón está dañado, es más difícil, ¿no es cierto? Entonces su recuperación será más lenta, menos probable, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Para que no se olviden que sí hay compromiso de nervios craneales. La respuesta, la D. Muy bien. Siguiente. Un paciente de 25 años, convaleciente de un cuadro gripal de 10 días de evolución, acude a urgencias por debilidad generalizada, ¿no? Se diagnostica un Guillain-Barré, dice que dato clínico resultado del laboratorio haría dudar de este diagnóstico. ¿Qué nos haría dudar de Guillain-Barré? La D, falta de disociación, ¿esa? Ah, aquí dice 4, ¿no? Bueno, se supone que es D, ¿no? ¿Sí?
¿Sí? ¿Esa u otra? ¿Perdón? ¿La C? ¿Por qué? ¿Por qué la C? ¿Por qué? Bueno, en el Gillian hay debilidad, ¿no? ¿Perdón? Exacto, ¿no es cierto? O sea, en tan poco tiempo no puede dar atrofia, ¿no? Entonces, si ustedes ven una atrofia, no, pues eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, arreflexia universal, o sea, en todos los puntos, digamos, sí, ¿no es cierto? Oftalmoplegia, puede ser, ¿no? Si es un Miller-Fisher, puede dar oftalmoplegia. Falta de disociación albumino-citológica, puede ser, ¿no? Porque no siempre ocurre esa disociación, ¿ah? Incluso cuando estemos en la segunda semana, pueda que no encontremos. O sea, no tiene que haber siempre, ¿ya? Y menos si lo hacemos, digamos, al inicio, ¿no es cierto? Obviamente iba a ser menos probable que lo encontremos. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, esto generalmente se asocia a patología neurológica, ¿no? O sea, muchos problemas neurológicos se asocian a esto. Atrofia muscular con fasciculaciones generalizadas, no, pues no, o sea, esto probablemente sea una enfermedad de neurona motora, ¿no es cierto? Entonces eso nos haría dudar de que sea un Guillain-Barré. Está bien, la letra C. Siguiente, paciente 36 años que a la semana de padecer un cuadro catarral inicia parestesias en piernas. Cuando consulta a su médico de cabecera, 7 días después, el paciente presenta además parestesias en manos, debilidad proximal de extremidades y arreflexia. ¿Cuál de los siguientes medios diagnósticos estaría indicado en primer lugar? ¿Qué dicen? La letra D. Fácil, ¿no es cierto? O sea, aquí nos está hablando de un Guillain-Barré. Y ya pasaron 7 días. O sea, estamos en la segunda semana. ¿Es que tenemos que hacer? Punción lumbar. ¿No es cierto? ¿Sí? Está fácil, ¿no es cierto? Punción lumbar. Si aquí la pregunta pasa por, uno, identificar de qué se trata el cuadro, ¿no? Entonces, un Guillain-Barré. ¿No? Una vez que identificamos eso, vemos este detalle que dice acá 7 días, ¿no? Y ahí podemos hacer punción lumbar. De repente nos pueden hacer más difícil, ¿no? Y aquí nos ponen 2 días o 3 días. En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Qué examen le pedimos? Imagínense, la misma pregunta, pero que hayan pasado solo 3 días. ¿Qué examen auxiliar le pedimos? ¿Electromiografía? No, porque ya les expliqué, demora. Eso demora 2 a 3 semanas, ¿no? En dar hallazgos positivos. A veces a los 7 o 10 días se puede ver algunos hallazgos en electromiografía, pero eso no es, digamos, lo habitual, ¿no? No nos va a confirmar de que sea un Guillain-Barré. ¿Qué le pedimos si solo son 3 días? Imagínense, el paciente está con debilidad generalizada, ya está haciendo falla ventilatoria, han pasado 3 días, tenemos que ponerlo en máquina y pensamos que probablemente sea un Guillain-Barré, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué examen auxiliar le pedimos? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué le decimos al familiar? ¿Que es un Guillain-Barré o que puede ser un Guillain-Barré? ¿Qué le decimos? Bueno, como ustedes recuerdan, el diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Entonces no le pedimos nada. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos plasmaféresis o inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque hay formas así bastante agudas, agresivas, ¿ya? Muy bien. Siguiente, ¿cuál es la forma clínica más prevalente de la neuropatía diabética? Está fácil, ¿no? A ver, la letra A, ¿no es cierto? Esa es la forma más prevalente. Y todo lo que ven ahí, ¿no? Son formas que podrían ocurrir, ¿no? En la diabetes, ¿no es cierto? La respuesta es la A.